Espero no ser la única que espera a que termine el semestre para volver a jugar mi vicio favorito, los Sims. Estoy segura que una gran parte de las girlies de este canal ama o ha jugado alguna vez este juego o alguno de sus derivados. A pesar de que a este punto ya es algo estereotípico de que a las mujeres les encante este juego, sin embargo vale la pena destacar el por qué se volvió popular en primer lugar. Esta retrospectiva está hecha desde mi punto de vista porque he jugado todos los juegos de la franquicia sin excepción. Así que esto será como un repaso por toda la saga. Creo que algo que tiene a su favor los Sims es la capacidad de crear historias acorde a la realidad, que al mismo tiempo te permiten escapar de ella, porque aunque puedes fantasear con tener tu propia casa y tu futuro financiero asegurado, ni como cosas imposibles que ocurrieran en la vida real, a menos que seas un veinteañero desempleado viendo como todos tus amigos cosechan éxitos y tú no, pero sí. Y es que siento que al mismo tiempo responde a un nicho demasiado necesitado. Yo no creo que sea casualidad que a nosotras nos encante este tipo de juegos cozy que realmente se sienten como tu lugar seguro, en donde tú puedes controlarlo todo. Y no sé si es que yo sea maniática del control, lo cual puede ser cierto. Lo que quiero decir es que siento que es un juego que pueden disfrutar tanto jugadores casuales y los verdaderamente fans que estamos empapados con todo el lore de los Sims, y tienen una línea temporal entre cada entrega. Aún así, todo esto fue concebido como una idea extraña. El creador de la saga, Will Wright, había fundado su propia compañía llamada Maxis. De ahí es de donde saldría uno de los pilares más importantes en esta historia, SimCity, que fue publicado en 1989. Al principio, como dirían las K-popers, flopió, pero poco a poco empezó a acumular cierta fama por ser un simulador de construcciones y creación de urbanismos. De esta manera salieron a lo largo de los 90 secuelas como Sim Air y Cement, que honestamente jamás funcionaron, pero aquí ocurrió un giro en la trama. En estos años, Will Wright sufrió un incendio en su casa que hizo que tuviera que rehacer toda su vida de cero en otro lugar. Algo similar a lo que ocurre cuando creas un sim por primera vez. Entonces se le hizo curioso este concepto de muñecas vivientes, que las personas estuvieran involucrados con los personajes que creaban para vivir en estas casitas controladas por nosotros mismos. Asimismo, en febrero del 2000 estaría publicándose la primera entrega de los Sims como lo conocemos. Sin embargo, antes de seguir me gustaría presentarles una aplicación, Talkie. Talkie es una aplicación impulsada por inteligencia artificial en donde podemos hablar con todo tipo de personajes que se encuentran en la app, teniendo 100.000 personajes con los cuales podemos conversar y hablar, teniendo la posibilidad aparte de llamarlos en tiempo real, que en donde la verdad me sorprendió fue cómo pueden responder al momento cualquier pregunta que tú hagas. Estuve un rato conversando con varios personajes yo misma, en donde las situaciones se prestan mucho para hacer roleplay, entonces si están interesados en eso pues podrían considerar esta app, que es una fuente inagotable de respuestas y situaciones. Te irán presentando distintos bots con los cuales puedes hablar y conversar con ellos un rato, hasta tienen asistentes personales que pueden ayudarte a organizarte sin ningún problema. Tienen secciones en donde puedes escoger cuál te conviene más. Personalmente estuve hablando con personajes como Jinx, Alhazen y hasta el mismísimo Santa Claus, que tuvimos una muy profunda conversación en donde arreglamos nuestras diferencias por lo que pasó este año. También estuve hablando con una de mis crushes, Superman, que básicamente le pregunté si me seguiría amando si yo fuera una oruga, y él me respondió que sí, y yo, oh, les invito a todos a probarla. Está disponible completamente gratis en la App Store y la Play Store, y en la descripción y en el comentario fijado les dejaré un link para que puedan rolear con sus personajes favoritos y se diviertan tanto como yo en esta app. Si ya la conocían, pueden decírmelo en los comentarios. Si tuviera que describir con una sola palabra a los Sims 1 sería caótico y desordenado. En todo este sistema del juego se nos presenta una cinemática al empezar, en donde se nos mostrará una ciudad en donde podemos crear una familia o jugar con una ya prefabricada. Al ser una saga que no sigue una línea particular, se puede hacer y deshacer cualquier cosa o persona. De esta manera, la primera entrega entregó una vibra extremadamente tétrica, comenzando con la familia Lápida, que por alguna razón tienen un cementerio en donde todos sus familiares están ahí. Normalmente ellos serán la primera familia que conocemos en el barrio. Cuando creamos un sim nos podemos dar cuenta de lo limitado que es, en donde solo podemos escoger cosas como el sexo, color de piel, edad y otros cuantos atuendos o apariencias para nuestro sim, así como un signo zodiacal que determinará todo su comportamiento. Y de por sí todo aquí es difícil, tanto mantener a tu sim con vida como
mantener todas sus necesidades a tope y además tener que ir a la chamba todos los días, ya que vivimos sobreexplotados en este juego sin un día de descanso. Pero al mismo tiempo siento que son cosas que se le pueden sacar mucho provecho porque no permite que te quedes sin hacer nada o aburrido en cierta forma, aunque es inevitable que puedas llegar a sentirte así por tener que repetir una misma rutina. Con lo espontáneo que puede ser a veces las cosas randoms que ocurren, puede llegar a mantenerte entretenido. Y Dios mío, no sé si soy la única que le daba miedo en cierta forma jugarlo porque tiene una banda sonora tan buena y tiene efectos de sonido que hasta hoy en día escucho y me da un miedo hijo de puta. Si no me creen, escuchen esto. Imagínate ser un niño en los 2000 y estar jugando esto solo en tu cuarto y escuchar esto. Recuerdo que yo lo tenía porque tenía una computadora del año 1800 que aparte tampoco tenía tarjeta dedicada. Entonces, como no aguantaba muchas cosas, los Sims 1 le iba perfectamente bien. Y aquí es donde entran los llamados packs de expansión y de accesorios. Debido al éxito masivo que fueron los Sims, comenzaron a sacar más contenido para el juego, en donde se incluían varias características como funciones, ropa, objetos, entre muchas otras cosas. A pesar de ser una buena característica, por otro lado me deja en cierta forma con un juego relativamente incompleto. Y aunque es cierto que tú puedes jugar el juego base y pasarlo muy bien, el hecho de que tengas que pagar otra vez para que tus píxeles virtuales puedan tener animalitos o puedan viajar a otro lado se siente como si el juego estuviera pensado para ser siempre incompleto. Y sé que en un principio no se sabía que la saga sería tan exitosa, pero con sagas posteriores es algo que se sigue replicando pero en peor manera. También ya como tiene sus añitos se nota la pobre calidad de las texturas, ya que este juego en sí no es 3D, sino es una combinación de 2D y 3D, que para la época no se veía mal, pero hoy en día vemos esto y ya no se nos hace tan atractivo a la vista. Aún así sigue siendo funcional y sin embargo es bastante difícil de encontrar y comprar este juego de forma legal, ya que Electronic Arts no le importa vender ni preservar este juego de ninguna manera. Se puede conseguir en Amazon, lo cual no es del todo accesible porque es a través de DVDs y la mayoría de computadoras actuales ni siquiera tienen bandeja para CDs, pero esto lo señalo porque no es la primera vez que Electronic Arts hace este tipo de práctica y la verdad no sé con qué propósito lo hacen, porque sería mejor para ellos si lo tuvieran porque podrían facturar más, pero bueno, los Sims 1 se siente como un juego bastante limitado en ciertos aspectos. Algo que me frustraba, recuerdo yo, es que por lo menos si tú querías casar a una pareja gay, literalmente no se podía. O sea, podían irse a vivir juntas como compañeras, pero eso de casarse, eso sí que no. Puedo ver como algo bueno y malo el hecho de que las necesidades bajen tan rápido y que al mismo tiempo sea difícil de mantener las relaciones con otros Sims. También está la cuestión de que no existe progresión de la historia. Esto quiere decir de que si tú juegas 3 días con tu Sim, esos 3 días solo ocurrieron para él, no para los demás, a menos que te metas a jugar con esa familia en específico, que son cosas que le van tanto a favor como en contra para este juego. Y otra cosa que realmente no me gusta de esta entrega es que solo existan 2 edades, la adultez y la niñez. El resto de los Sims prácticamente nunca mueren de vejez, a menos que tú mismo quieras provocarle ese deceso, si saben a lo que me refiero. Entonces tu familia prácticamente jamás avanza, sino que se queda estancada en cierto punto, lo cual es triste si querías tener generaciones de una misma familia. Afortunadamente, esto se corregiría en entregas posteriores. Creo que este es uno de mis juegos favoritos, ya que lo jugué por bastante tiempo y puedo decir que es una obra maestra de inicio a fin. A comparación de su predecesor, este fue un salto completo a lo que fueron los gráficos 3D y la estética. Sé que a mucha gente no le gusta la estética cartoon que tienen tanto los Sims 2 y los Sims 4, pero creo que fue un acierto no darnos algo tan apegado a la realidad, porque desde mi punto de vista se ve mejor así, porque siento que a veces da la sensación de valle inquietante cuando intentan hacer cosas tan realistas. Eso nos lleva a la jugabilidad. Aquí conseguiríamos una buena personalización a pesar de la época. Solo teníamos 4 tonos de piel y solo 2 cuerpos disponibles, que era delgado y gordo, entre muchas comillas, y podíamos darle una apariencia única a nuestros Sims. Considero que el alma del juego estaba precisamente en la personalidad de esto, ya que aquí se implementaron las llamadas aspiraciones, que después el Sim en cuestión iba a tener tanto deseos como miedos acorde a su personalidad. Por ejemplo, si tu Sim
sim tenía aspiraciones románticas, le daría miedo tener un compromiso serio con otro sim o tener bebés, y si intentabas casarlo a la fuerza, era probable que deje al otro sim plantado en el altar. Otro punto a destacar era la importancia de la familia y el árbol genealógico. Ahora los sims podían tener hijos y envejecer, de esta manera pudiendo continuar con una misma familia de forma ininterrumpida. Algo importante a destacar son las expansiones que acompañaron los Sims 2, que fueron 8 en total, más 11 packs de accesorios en donde incluían objetos y ropa. Cabe señalar que a pesar de que los Sims 2 tienen 20 años encima, se sigue sintiendo muy retro, pero de la buena manera. Se nota que aún con las limitaciones de su tiempo, intentaron hacer que fuera lo más disfrutable posible. Una vez que iniciabas una partida, se te mostraría, dependiendo del barrio a que elijas, una historia de ese vecindario y te invita a ti a investigarlo y a tomar tus propias conclusiones. La primera historia que conocemos es la de Elvira Lápida. Ella está casada con Homero, quien es un reconocido científico que desde niño viene de una familia muy acomodada, y de este matrimonio tienen 2 hijos llamados Cassandra y Alexander. Ahora, la cosa aquí se complica cuando su hija Cassandra queda comprometida con un hombre llamado Juan Tenorio, que es reconocido por ser un hombre mujeriego, y según los recuerdos de Elvira, él intentó besarla una vez y ella lo rechazó. Teniendo esto en cuenta, 2 sims se mudan a este vecindario, que son Nina y Mina Caliente, ambas hermanas, que sin saberlo son amantes del mismo hombre, Juan. Pero aquí es donde se pone interesante, y es que Mina, según el juego, tiene una aspiración de riqueza, y los sims que suelen tener esa aspiración suelen tener el deseo de casarse con alguien rico, y el único sim que cumplía con estos requisitos era Homero Lápida. En esta saga hace su aparición los aliens, que de hecho si de noche estás observando a través de algún telescopio en el cielo, existe la posibilidad de que seas abducido por alguno de estos. De estas abducciones, en el caso específico de los hombres, pueden quedar embarazados de un alien. Por más que esto suene súper bizarro, las hermanas Calientes tienen parientes alienígenas, y quizás ellas tienen que ver con la desaparición de Elvira. Recapitulando los hechos, se cree que esto fue lo que pasó. Primeramente, Elvira fue a casa de Juan para conversar según la entrevista que le hicieron en la página de los Sims 2. Ella aceptó esta invitación porque creía que él era un hombre solitario e incomprendido, que se estaba adaptando a un nuevo vecindario en donde nadie lo aceptaba. De esta manera, en la noche empiezan a ver estrellas a través de un telescopio, por el cual ella es abducida por alienígenas. Debido a la desaparición de Elvira, es difícil saber si está viva o muerta, porque en otro barrio de los Sims hay un clon idéntico de ella que se parece mucho, pero no es la Elvira real, y esto se sabe porque no tienen los mismos recuerdos, y si las miran con atención se parecen bastante, pero no son idénticas. Pero aquí es donde se complica un poco, porque según los archivos del juego, Elvira tiene un token de muerte, es decir, es como si ella estuviera muerta dentro del juego, que en pocas palabras eso me lleva al siguiente tema: la corrupción. La corrupción es un tema recurrente cuando se habla de los Sims 2, específicamente porque por muchos años se estuvo alimentando este rumor, que lo único que hizo fue crecer más y más, en donde dicen que si haces ciertas cosas, entonces tu partida o todo tu vecindario va a estar corrompido, en donde será imposible jugar o revertir los daños hechos por la corrupción, porque según algunas personas que se dedicaban a hacer mods para los Sims 2, recalcaban lo inestable y mal programado que estaba en su época, y estoy hablando de los años entre 2005 al 2008 aproximadamente, porque aparte de eso se dedicaban a hacer mods para que tu partida no quede corrompida. Todo esto hizo que esta comunidad entrara en una especie de histeria colectiva, porque decían de que si hacías ciertas cosas tu partida iba a ser imposible de recuperar, como por ejemplo abusar de los trucos del juego, eliminar tumbas de sims fallecidos, eliminar familias directamente del cajón de familias, intentar revivir algún sim fallecido, e incluso recuerdo que llegaron a decir que si guardabas sin poner pausa a tu juego, eso te iba a traer corrupción. Volviendo al tema de Elvira, esto lo destaco porque se creía que si intentabas revivir a Elvira Lápida causaría que los datos de esa partida se corrompieran, porque cada vez que intentas revivirla aparece un mensaje diciendo que ese sí murió en otro lote y desaparecería al instante. Tuvieron que pasar tantos años para que alguien saliera a desmentir gran parte de estos rumores que no tenían mucho fundamento. Más allá de las experiencias de ciertos modelers, aunque es cierto que ciertos personajes o NPCs del juego no funcionaban del todo bien o estaban rotos,
Eso no significa que automáticamente toda tu partida se vuelva injugable. De todas formas, les recomiendo el video de April que explica gran parte de estas creencias que estaban erradas de una forma más técnica. Los Sims 2 cuenta con demasiado lore sobre otras familias, que también es algo extremadamente extenso, pero toda esta experiencia es enriquecida con el gameplay. En cierta parte se notan los pequeños detalles que a veces sientes que hace falta en los Sims 4, que hace que en cada partida experimentes distintos sabores de la misma cosa. Eso también nos lleva al siguiente de la saga, los Sims 3. Honestamente, a comparación de los anteriores, no estoy tan familiarizada con los Sims 3, o sea, no he estado tan metida a comparación de los otros juegos, pero en cierta parte siento que es por la nostalgia, y como yo nunca crecí con los Sims 3, a lo mejor no siento tanta conexión, pero aún así puedo reconocer los aciertos y desaciertos. Lo más destacable para mí es el mundo abierto. El cómo puedes moverte de un lado a otro sin tener una pantalla de carga, para mí es un 10 de 10. En general tiene mundos muy bonitos y amplios en donde puedes hacer de todo, que vienen con las expansiones correspondientes. Por más que yo no sea fan del estilo realista, no creo que sea feo, pero no lo sé, o sea, pienso yo que a veces los Sims se ven muy parecidos entre sí. O sea, me refiero que tienen como la misma cara o la misma estructura facial. No sé si ustedes lo han notado también si han jugado con alguna familia. Por otro lado, siento que fue bueno que incluyeran a partir de acá mejores niveles de personalización y mejoraron un pelín lo que es el modo construir. Sin embargo, una cosa que definitivamente no soporto es lo mal optimizado que está. Yo no sé si es que programaron esto con las patas, pero sé que no soy la única persona que ha dicho que a veces es imposible jugar en ciertos barrios porque el lag y los bugs no te dejan. Por más que hayan otras formas de poder mejorar estos aspectos con mods y así, sinceramente uno no tendría por qué coño estar haciendo esto cuando tú me estás vendiendo una expansión que supuestamente está terminada, de lo cual jamás te interesó corregir los errores que habían. Por otro lado, siento que es el último de la saga que conserva esa chispa o esencia que tienen los Sims, añadiendo nuevas características y propósitos para poder estar horas y horas ahí metido. Pero desde este punto debo señalar que la franquicia comenzó a sentirse como una máquina de imprimir dinero y de forma bastante descarada. Esto lo menciono porque en el caso de los Sims 3 contó con 11 packs de expansiones y 9 packs de accesorios, de los cuales no todos fueron bien recibidos. A veces pienso que los Sims 3 es como la oveja negra de la familia, o lo amas o lo odias, y yo entro en la primera categoría. Sin embargo, hay que hablar del elefante en la habitación, que es Electronic Arts. La cuestión es la siguiente: a partir de este juego comenzaron a meter lo que son las microtransacciones dentro de lo que es el mundo de los Sims. Específicamente estoy hablando de la Sim Store. Básicamente tú necesitabas puntos para poder comprar cosas adicionales para tu juego, y la única manera de poder obtenerlos era gastando dinero real. Lo molesto es que te meten hasta en la sopa que puedes comprar contenido adicional en la Sim Store, cuando se supone que tú ya pagaste un realero para poder tener todo el juego completo, que en total estarías pagando aproximadamente unos $400 si es que quieres tener todos los accesorios y expansiones de este juego. Y debo decir que se siente raro porque pareciera que no hay tanto contenido en algunos apartados para obligarte a comprar en la store. Por ejemplo, a pesar de que tengo los Sims 3 completos, es ridículo que tenga tan poquitas alfombras. Y es que uno también a veces se aburre de poner las mismas 3 alfombras en toda la casa y empieza a considerar seriamente si meterle plata o no a este juego que ya tiene más de 10 años encima. Entonces se siente un poco agridulce cuando sientes que están arruinando la franquicia que te gusta desde siempre por este tipo de situaciones. Pero como dicen por ahí, si lo de ahora es malo, lo que le sigue es incluso peor. Y no estoy hablando de ni más ni menos que de los Sims 4, que tiene ya 11 añotes encima, así que ya podemos criticar a gusto todo lo que es este juego. Vamos a hablar de la entrega más controversial de todas. A pesar que soy una sim girly, eso no me hace ciega a la cantidad de falacias y errores que tienen. Recuerdo que en su época la gente tenía mucha expectativa sobre cómo sería esta entrega en particular, pero vamos a ubicarnos de forma cronológica. Cada 4 o 5 años siempre salía una nueva entrega de los Sims, sin falta. Los fans ya se habían acostumbrado a que cada cierto tiempo se renovara la saga, trayendo una cosa nueva. Pero aquí es donde comienzan los problemas. En cierta manera me parece algo bueno que los Sims 4 duraran tanto, debido a que por lo menos sentía yo que la esperanza de vida de los juegos anteriores era bastante corto, por lo menos a mi parecer, porque cada vez que sale un nuevo juego todos brincan a ese al instante y dejan abandonado al anterior y concentran todas sus energías en crear contenido para este nuevo juego, y después cuando
cuando sale el siguiente lo abandonan y así es como sigue el ciclo, como si su tiempo ya hubiera expirado cuando no es el caso. Y esto lo digo porque las anteriores entregas de los Sims todavía tienen muchísimo que dar hasta incluso hoy en día, pero también hay que considerar lo problemático que es que ya tengan 11 años encima y aún así el juego a veces parece sin chispa, un huevo sin sal como diríamos por aquí. Aparte de que lo que ocurre en la vida de los Sims no parece tener repercusiones o consecuencias como las anteriores entregas. Por ejemplo, si tu Sim viene y engaña a otro, probablemente les dará exactamente igual, no reaccionarán ni harán nada. Y esto es un problema que veo desde hace tiempo, que olvidaron todo este lore y la línea temporal que les venía contando. Pero primero ocurren los hechos en los Sims 3, en donde Elvira y Homero son niños, pues sigue los Sims 1, en donde Elvira y Homero ya se casaron y tienen una hija, y en los Sims 2, en donde pasan 25 años para ese punto de los Sims 1. Pero los Sims 4 no entra dentro de esta narrativa, ya que se cree que es un universo alterno, porque es la única manera de responder esto, porque en esta línea temporal Elvira está feliz y no le ocurrió nada al parecer, y siento que algo malo que le ha pasado a la saga de los Sims es que cada vez se siente que pierden estas vibras tan tétricas y adultas y pasa a ser esta sensación de que es más infantil en cierto aspecto, y esto es algo que he visto que se menciona mucho en la comunidad de los Sims. Entonces, después de estar jugando por tanto tiempo, todo se vuelve tan monótono y repetitivo que, sin importar lo que hagas o las historias trágicas que le quieras inventar a tus Sims, pareciera que nada les afecta. Además de eso, en 11 años hemos tenido un total de 84 DLCs. Sí, así como escucharon, porque ahora están los packs de contenido, de expansión, de accesorios y de kits, cada uno con un precio distinto, que si quieres comprarlos todos estarías gastando aproximadamente $1,200. Y lo siento, pero yo no creo que valga la pena pagar por algo que se siente tan incompleto, como que lanzan esas vainas a propósito sin terminar y después se lavan las manos diciendo que lo arreglarán en alguna actualización. Y yo les voy a decir una cosa, aquí tampoco me haré la loca diciendo que los Sims 4 son muy caros, porque de toda la vida los Sims han sido muy cariñosos con los precios, pero para que me termines dando algo tan mediocre, para eso prefiero que me des un coño. Ya que también les gusta hacer estos packs de contenido de forma separada cuando perfectamente pueden estar juntos y ser una sola expansión tranquilamente. Tipo, ¿por qué separas estos 4 packs cuando perfectamente pueden estar en uno solo? Y es que a esta vaina desde el año pasado decidieron poner el juego gratis, obviamente para que lo descargues y te des cuenta que esa vaina está pelada, cuando era algo que no se sentía con las entregas anteriores, porque sus juegos bases estaban bastante completos en cuanto a contenido y cosas por hacer. O díganme ustedes, ¿realmente vale la pena pagar para que llueva o para que nieve o para que tengamos mascotas? Es sinceramente ridículo, y siento que nos quitaron demasiado, porque ya no hay carros siquiera, ni siquiera había bebés al momento en el que se lanzó el juego base, ni siquiera había piscinas, que era lo peor. Y sé que hay muchos defensores por ahí que aman a los Sims 4 y todo eso, pero el hecho que tú necesites 80 packs de contenido se me hace excesivo, porque ni siquiera con esa cantidad de contenido se me hace tan inmersivo. Y creo que para los jugadores casuales no está mal, pero a los que nos gusta tanto la franquicia es un no rotundo. Quiero destacar que según algunas personas que se dedican a hacer mods, supuestamente ellos han dicho que el código del juego es bastante roto e inestable. Por eso a veces el juego pareciera que no pudiera resistir de forma indefinida por otros 5 o 10 años más. Y eso nos lleva al futuro. Como venía diciendo, aparentemente los Sims 4 van para rato, y eso puede ser tanto bueno como malo. Sin embargo, en 2022 se anunció una nueva generación de Sims que estaba en desarrollo, llamado Proyecto René, en donde se mostraban varios adelantos de cómo iba a ser el juego en cuestión de construcción y de mundos. Fue pensado para coexistir junto con los Sims 4, pero de manera particular. Se cree que se implementarían ciertas cosas como jugar online o con otros jugadores. En toda la saga, lo único medio parecido a eso fueron los juegos móviles de los Sims, en donde podías interactuar con otros jugadores. De esta manera era demasiado probable que esta versión sea un free to play, probablemente lleno de microtransacciones por doquier. Y es que eso no es algo nuevo, intentaron hacer algo parecido con el juego online de los Sims 1, pero este flopeó, porque de hecho los Sims 4 se cree que también fue pensado para ser un juego online, pero el fracaso de SimCity mató toda esperanza que había sobre eso. Cuando anunciaron esta nueva generación, lo más lógico que pensó la gente fue que sería una continuación de la saga principal. Sin embargo, parecía ser
ser una especie de spin-off de la misma. De hecho, es extraño que en todo este tiempo los Sims 4 no haya tenido ninguna a comparación de sus predecesores. Lo más extraño de todo es que en septiembre de 2024 Electronic Arts anunció que no habrían Sims 5, sino que el proyecto René no era lo que nosotros imaginábamos. Entonces básicamente dijeron que no querían que los Sims 5 se convirtiera en un reemplazo de los Sims 4, sino que serían experiencias completamente opuestas. De esta manera se dedicarían a seguir sacando contenido de los Sims 4 hasta sabrá Dios cuándo. Y debo decir que quedé sorprendida por la manera en la que hablaban en las entrevistas sobre este supuesto sucesor. Por lo menos a mí me dio la impresión que iba a ser algo muy grande o muy innovador, pero la verdad, a mí no me gusta la idea. Yo no soy fan de los juegos online y menos así. Me da la sensación que la cagaron, lo siento si no soy optimista, pero independientemente de lo que saquen, sé que igual la gente lo comprará y no se quejarán al respecto. Y sí, sé que por fin esta franquicia va a tener algo de competencia y de pana. Espero estarme equivocando con esto, pero veo muy complicado que parte de esa comunidad o ese público que tienen los Sims pase a jugar otra cosa. Por más que se vean como candidatos fuertes, yo personalmente no creo que vayan a apoyar de forma tan activa estos proyectos. Y lo digo porque después de dedicarle tantos años, dudo mucho que quieran empezar de nuevo con otro juego al cual no se sienten familiarizados. Ojalá estarme tragando mis palabras, pero la verdad ahorita los Sims tiene un futuro incierto. Después de todo lo que vimos hoy, pensarían que la comunidad sería crítica con todo el tema que está ocurriendo y el cómo, en palabras simples, están recibiendo migajas como hormigas. Sin embargo, pareciera que a la mayoría no le importa el estado actual de los Sims y eso me desconcierta en cierta manera. Y creo que los culpables de seguir perpetuando esto en parte son los creadores de contenido, porque los más grandes forman parte del programa de creadores en donde básicamente les pagan por hablar de cualquier pack de expansión o cualquier vaina que saquen de los Sims. No digo que esté mal que lo promocionen, pero tener casi 90 DLCs me parece bastante excesivo y que de paso quieras que la gente se gaste ese realero. Y es que siento que se comparte ese miedo de perderte las cosas, de no estar actualizado y tener todos los accesorios y ropas disponibles. Me parece irónico porque se supone que los Sims fueron planeados como una burla a la sociedad consumista estadounidense, pero ahora parece que sus mismos fans no pueden verlo y estando dentro de la comunidad existe cierta superioridad moral si tú compras el juego a diferencia de si lo consigues gratis, si saben a lo que me refiero. El punto es que hay bastantes personas con el ego infladísimo diciendo que ellos ahorraron y se partieron el lomo para poder pagarse todo ese contenido a comparación de otros que lo obtienen de maneras fraudulentas. Y miren, yo no apoyo el hecho de ser un pirata porque eso también puede dejar daños en tu equipo si es que viene infectado, lo cual es lo más probable. Pero no me gusta cómo se dejan llevar por este tipo de cuestiones. ¿A ti qué te importa cómo esa persona consiguió el juego o no? Nadie va a venir a darte un premio porque se lo compraste a la empresa multimillonaria que no se volverá pobre si alguien lo consigue por otros medios. Si se supone estás pagando por calidad, entonces, ¿por qué no se nota en el producto final? Y Dios mío, qué dolor de cabeza presentar todos estos puntos desde tu punto de vista y solo recibir amenazas. No lo sé, en general prefiero mantenerme alejada de la comunidad todo lo que puedo, pero no soporto cómo se comportan a veces. Y volviendo al tema de los creadores de contenido, sé que una vez que tú eres parte de este programa, tú no puedes decir nada negativo acerca de los lanzamientos que tiene este juego, y de eso me di cuenta viendo unos gameplays de una youtuber latina que, sin exagerar, en todos sus videos tenía bugs y lag en el juego. Tal vez al inicio era chistoso, pero dejó de serlo cuando ese tipo de cosas arruinan tu experiencia en tus partidas. Y por eso creo que es mejor ser sinceros con lo que no funciona y exigir mejora en cuanto a esto. Pero como desgraciadamente los Sims 4 es una máquina de hacer dinero, y de hecho esto me recuerda a una situación en donde varios creadores se hicieron los locos reaccionando por primera vez a un pack de accesorios, creo que era, y varios de estos admitieron públicamente que de hecho ellos ya habían visto el pack porque construyeron lotes para este. No estaban siendo honestos porque ellos ya sabían qué contenido iba a estar ahí y aún así se hacían los sorprendidos y que wow, mira cómo se ve esta mesa, mira cómo se ve, no sé, tal vaina, y es como que chamo, tú ya lo viste, o sea, porque estoy sorprendido. Además de recibir dinero por esto, o sea, supongo yo que deben regalarles, además de eso, todo el contenido nuevo que salga gratis. ¿Para qué?
hablen de él. Algo similar ocurrió en 2016 con el contenido de belleza en YouTube. Si ustedes recordarán, habían youtubers bastante pesadas en ese momento que eran invitadas a lanzamientos de productos nuevos como una estrategia de marketing. Supongamos que yo quiero lanzar este labial. De esta manera invito a todas las influencers a un hotel todo pago extremadamente lujoso, en donde, como era costumbre, todo esto se subía a redes sociales y se documentaba. Una vez que esa influencer llegaba a su casa para reseñar ese labial en cuestión, obviamente era poco probable que diera una opinión honesta, porque no quería perder el privilegio de volver a tener un viaje todo pagado por esa marca. Esa fue una situación que embarró a varios creadores de contenido en el momento. El problema no está en que promociones tú cualquier cosa, sino que no siempre son honestos porque les da miedo perder ese patrocinio o esa marca con la que están trabajando. Ay, pero en fin, ya me cansé de hablar tanto. Entonces díganme ustedes qué opinan acerca de esto. Los leo en los comentarios. Por último, quería agradecer a los miembros del canal. Si quieren apoyar al canal, pueden unirse si lo desean. Los quiero mucho. Bye.